buenas tardes, bienvenidos a Diálogos con la Justicia, programa institucional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Saludamos a todos ustedes, nuestra audiencia, que cada mes se conecta a esta hora a través de la página web www.cortesuprema.gov.co. Bienvenidos. El tema de hoy, el contrato de arrendamiento de local comercial, es la sentencia SC 2500 de 2021. Y ya se encuentran listos nuestros panelistas de la tarde de hoy, la doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Le damos una muy especial bienvenida al doctor Luis Armando Tolosa Villabona, ex magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. La doctora Carmiña Elena González Ortiz, magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. Y el doctor Edgardo Luis Vizcaíno Pacheco, juez décimo civil del circuito de Barranquilla. Todos ustedes muy bienvenidos, siempre bienvenidos. Entramos en materia. Saludamos a la señora presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Hilda González Neira, quien será la moderadora del panel de la tarde de hoy. Señora presidenta, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Piedad, buenas tardes, doctor Luis Armando, doctora Carmiña, doctor Edgardo, buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue en este momento. Agradezco su participación, tanto a los activos acá en los comentarios sobre la decisión que nos ocupa, como a los que nos están escuchando. Como bien lo anunció Piedad, se trata de una sentencia sobre contrato de arrendamiento de local comercial, específicamente en temas relacionados con las relaciones entre arrendador y arrendatario, la incidencia de los principios de la buena fe en este tipo de relaciones, de la solidaridad, etcétera, el valor patrimonial de los intangibles que surgen en la relación arrendaticia y específicamente responsabilidad civil contractual en este tipo de relación y los efectos del incumplimiento. Básicamente es como la generalidad de la sentencia, ya los temas específicos serán tratados por nuestros panelistas, de tal manera que sin darle más largadas al asunto, le voy a conceder el uso de la palabra en primer lugar al doctor Edgardo Vizcaíno para que haga su presentación respecto a su ponencia o su participación respecto de esta sentencia que hemos anunciado. Doctor Edgardo, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todos, especialmente a la doctora Hilda González Neira, al doctor Luis Armando Tolosa, a la doctora Carmiña González, a la doctora Piedad Salamanca, a los auxiliares técnicos Cristian Arias y al público conectado. Agradezco a la Corte Suprema de Justicia esta invitación a este escenario propicio para la construcción de prácticas sociales en las decisiones judiciales. El caso trata de un arrendatario de local comercial que emprende una labor de indemnización por perjuicios con base en la responsabilidad contractual. La pretensión del arrendatario del local comercial tiene dos supuestos básicos importantes. El primero, que tiene derecho a la renovación, y al desconocérsele ese derecho a la renovación que se le tiene que indemnizar. Y el segundo supuesto básico es que existen actos de perturbación al uso y goce de la cosa y por lo tanto también se le tiene que indemnizar. En cuanto a lo verificado por el despacho verificó que efectivamente existió un contrato de arrendamiento de local comercial y que ese arrendatario tenía más de 15 años de estar allí ocupando ese local. Con la claridad que el local funciona o funcionaba en un edificio centro comercial primer piso, sobre el cual se estaban emprendiendo o se emprendieron obras de remodelación. Estas obras de remodelación fueron autorizadas, óigase bien, por la asamblea de copropietarios del edificio y además esa decisión mayoritaria fue socializada e informada a todos los arrendatarios y propietarios de los locales comerciales que conformaban el edificio.
contaba esta remodelación con las licencias urbanísticas del caso, y ese edificio o centro comercial era un tercero en la relación contractual. Esas remodelaciones consistieron en ampliaciones, remodelaciones de los locales comerciales, de los pasillos incluso. ¿Cuál fue la conducta relevante que constató el despacho por parte del arrendador y del arrendatario? Es que el arrendador dio por terminado el contrato de arrendamiento para que no se prorrogara automáticamente en las mismas condiciones en que se venía realizando el contrato. Por su parte, el arrendatario del local comercial se opuso a esa prórroga automática con base en la renovación de que el contrato se había renovado y además denunció las perturbaciones a luz y goce de la cosa. ¿Qué hizo el arrendatario? Dejó de pagar, denunció todas esas perturbaciones, se hizo a una práctica de inspección judicial como prueba anticipada para demostrar las perturbaciones e incluso originó un dictamen pericial para los perjuicios. Y prácticamente dejó el bien inmueble así con los bienes, ante lo cual luego del vencimiento del contrato de arrendamiento, el arrendador hizo un depósito provisional y depositó los bienes muebles del arrendatario en una bodega y se lo comunicó al arrendatario, quien no aceptó este hecho. En cuanto a las alegaciones centrales del demandante, son dos. Primero, el contrato se renovó, por lo tanto tengo lugar o tengo derecho a la indemnización de perjuicio. Hay perturbaciones en el uso y goce de la cosa y por lo tanto tengo derecho a la indemnización de los perjuicios. En cuanto a las perturbaciones alegadas por el demandante, pues el juzgado no las consideró legítimas en el sentido de que las perturbaciones que eran por la remodelación a la que estaba siendo implementado el edificio estaban autorizadas por la Asamblea de Copropietarios y tenían licencia urbanística autorizada de esas construcciones. Entonces, ¿cómo podría, pues, oponerse el arrendador a esa decisión mayoritaria? Era un caso difícil allí. En cuanto a la renovación del contrato de arrendamiento, hay que decir que el artículo 518 del Código de Comercio, donde se apoya y se justifica la renovación del contrato de arrendamiento, tiene unas tensiones allí de los derechos tanto del arrendador como del arrendatario. Ahí hay unas tensiones que el doctor Tolosa habla precisamente en su sentencia de que esas tensiones se tienen que armonizar. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, las tensiones entre el arrendador y el arrendatario es que el arrendador tiene derecho a la renovación del contrato cuando se cumplan las condiciones del 518. Pero a su vez, el arrendador tiene derecho a la terminación del contrato y a la recuperación de su local. Entonces, esas tensiones se presentaron aquí en este caso. Y el detonante que rompe la relación contractual precisamente es la noticia de que el contrato no se iba a prorrogar más. ¿Por qué? Porque inmediatamente el arrendatario dejó de pagar y denunció las perturbaciones que ya le habían sido informadas con anterioridad por la Asamblea de Copropietarios y por el edificio a todos los arrendatarios y los propietarios. Dejó de pagar. Entonces encontró el despacho que efectivamente el arrendatario había incumplido en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, como era pagar los meses de arriendo hasta la terminación del contrato de arrendamiento. Perfectamente, de acuerdo con el 518 del Código de Comercio, era un arrendatario que tenía más de 2 años y tenía derecho a la renovación, pero debía cumplir con las obligaciones contractuales.
y no era posible alegar las perturbaciones, porque las perturbaciones, como era la remodelación del edificio, vuelve y lo repito, estaban ordenadas por la Asamblea de Copropietarios. De otro lado, el 518 del Código de Comercio dice que esta renovación se debe o surge a la terminación del contrato de arrendamiento, cosa que no sucedió en este caso, pues la renovación se alegó fue frente a la noticia de que el contrato no se prorrogaba. Acuérdense que hay una diferencia entre prórroga y renovación. La prórroga automática hace que el contrato se prorrogue en las mismas condiciones y la renovación implica la celebración de otro contrato bajo reglas diferentes. Entonces, al haber incumplido sus obligaciones contractuales, pues la decisión del juzgado fue que no había renovación del contrato y que por lo tanto no había lugar a la indemnización de los perjuicios. Frente a la indemnización de los perjuicios, lo cierto es que desde el primer momento en que se le notició al arrendatario de que no se le iba a prorrogar automáticamente, emprendió la labor de edificar la indemnización de perjuicios a través de una prueba anticipada y a través del dictamen pericial recaudado. Hay que decir que en ese dictamen pericial cuestionado, pues eran sumas desfasadas. Hay que decir que la indemnización de perjuicios no es una acción lucrativa, que el proceso judicial no es una oportunidad de riqueza y que los perjuicios no pueden obedecer a la construcción fáctica de una de las partes. Y eso pues tenemos que alinearnos todos los actores de la construcción comunitaria del proceso judicial. Entonces, desde luego que estos perjuicios tampoco fueron considerados y muy bien hizo la Corte Suprema de Justicia cuando los redujo a la expresión legal. Entonces, hay que mirar el cronómetro. Hay que indicar entonces que son de recibo para este juez 10º civil del circuito todas las argumentaciones filosóficas, éticas, sociológicas, jurídicas expuestas por la Corte Suprema de Justicia reiteradamente en estos casos de violación a la renovación del contrato de arrendamiento de local comercial, porque el local comercial hace parte de la riqueza, de la economía del país. Como bien lo dijo ayer el doctor Luis Armando Tolosa, hay que darle prioridad a la defensa de los derechos del arrendatario en local comercial, pero también hay que armonizarlo con los derechos del arrendador. ¿Y eso cómo se alinea? Precisamente con el bien común, con la solidaridad y con todos los principios de la buena fe. Eso le corresponde, esa gran labor, a los jueces y a los magistrados, y la Corte sí que lo está haciendo muy bien en estos hechos. Además, es hora de que ya entendamos que la Constitución política es una norma vinculante para las decisiones judiciales. Entender que los principios y valores ya se encuentran incorporados a todos los contratos. Con eso vamos a obtener, desde luego, decisiones más justas y que se relacionen con el Estado social de derechos pluralista, participativo y democrático que somos. Por último, hay que decir que todo caso tiene sus particularidades propias y este sí que lo tiene. Y que cada caso va a representar un reto a la inteligencia y a la razonabilidad del juez. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Edgardo Vizcaíno, juez 10º civil de circuito de Barranquilla, como autor de la providencia de primera instancia. A continuación, escuchamos a la doctora Carmina González, magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, como juez de segunda instancia. Doctora Carmina, tiene el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos.
a la Sala Segunda de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla le correspondió conocer pues del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 10º Civil del Circuito dentro del presente proceso ordinario, donde pretende el demandante que se declare a la demandada civilmente responsable dentro de la relación contractual de los perjuicios ocasionados al arrendatario del local comercial, por cuanto con su incumplimiento del contrato era previsible los perjuicios causados, dentro de los cuales se comprende el daño emergente, el lucro cesante y perjuicios extramatrimoniales. Como consecuencia de la anterior declaración, pretendía la sociedad demandada que se le pagara por concepto de daño emergente la suma de 33.314.000 pesos, por los gastos ocasionados hasta la fecha 8 millones de pesos, por concepto de lucro cesante la suma de 148.887.698 pesos, por daño moral la suma de 283.350.000 pesos y por concepto de la prima comercial la suma de 678.927.912 pesos. Para ponerlos en contexto, el demandante pues era arrendatario de un local comercial que queda dentro de un centro comercial. En ese centro comercial pues los propietarios acordaron que hacerle unas remodelaciones. Para efectos de hacer las remodelaciones en asamblea pues de copropietarios del centro comercial, por una mayoría calificada del 95.179% de dichos coeficientes de la copropiedad, aprobaron la realización de la remodelación, la cual le fue comunicada debidamente al demandante. Se le informó la fecha del inicio de las obras de remodelación, que se trataría de disminuir al máximo las molestias o incomodidades. El local del demandante, además de haber, en el centro comercial, además de haberle hecho remodelaciones al centro comercial en sí, también le hicieron remodelaciones a locales específicos, entre ellos al local del demandante. Porque como el local del demandante fue intervenido, él debió de desocupar su local para que le hicieran las remodelaciones, remodelaciones que se demoraban, le informaron que entre 13 y 15 días. El demandante alega que no le fue devuelto su local una vez terminaron las remodelaciones. Pero dentro de las pruebas que se recabaron, pues para la sala, se demuestra que el demandante, una vez se le realizaron sus remodelaciones, le fue devuelto su local comercial. Tan es así que dentro del expediente pues aparece una misiva donde él le informa que ya recibió el local, pero que tiene inconveniente con los pasillos por donde se supone que las personas o los clientes debían de llegar a su local y que eso lo estaba perjudicando. Se encuentra demostrado además que el demandante tenía bajo su ámbito el local comercial, y a pesar de que él tenía bajo su ámbito el local comercial, él comenzó a incumplir con una de sus obligaciones, que fue la de cancelar los cánones de arrendamiento. Para la sala pues no existió justificación para ello, por cuanto el local le fue entregado luego de la remodelación, que era uno de los hechos que él alegaba que no había ocurrido y que por eso él pedía la reclamación de los perjuicios, porque nunca le fue devuelto por parte de la administración del centro comercial, que era la encargada y la autorizada de realizar esas remodelaciones, concluyendo la sala que quien incumplió con el contrato de arriendo fue el demandante, al no cumplir con la obligación de pagar los cánones de arrendamiento. Y tal y como ha hecho énfasis el doctor Edgardo, esas remodelaciones no fueron hechos pues arbitrarios o sin información. Esas remodelaciones, hubo varias asambleas donde le informaron tanto a los propietarios como a los arrendatarios lo que se iba a realizar, qué se iba a realizar, el tiempo durante el cual se iba a realizar, y que de todas maneras se iban a presentar inconvenientes, pero que ellos iban a tratar que se presentaran lo menos posible. Entonces, por eso pues la sala consideró de que no era justificable, además de que él tenía bajo su ámbito, tenía el contrato del local comercial. En relación con la terminación del contrato, que la parte demandante le comunicó al arrendatario, pues que no estaba interesado en la renovación del contrato, a partir de ese momento, la misiva se la mandó con 8 meses de anticipación al demandante, o sea, al arrendatario, cumpliéndose con ello el término señalado en el artículo 520 del Código de Comercio. Por lo que una vez tuvo el demandante el conocimiento de esa decisión del arrendador
de no continuar con el contrato de arrendamiento, tal como se encuentra debidamente demostrado, él podía optar por solicitar que tenía derecho a la renovación del contrato y de no hacerse de común acuerdo, porque aquí, si bien el contrato puede seguir, cuando se renova, pues tiene que, por lo general es o sea, se pueden cambiar las situaciones que venía con el contrato anterior, ejemplo, cambiar el monto del canon de arrendamiento y las otras cosas que se pueden variar. Y entonces él pudo acudir a los mecanismos judiciales para lograr la definición de ese litigio planteado. Entonces, por el contrario, cuando el demandante tuvo el conocimiento de la decisión del arrendador de no continuar con el contrato de arrendamiento, dejó, en primer lugar, de cumplir con la obligación de cancelar los cánones de arrendamiento, así como él no regresó al local, él cerró el local, no lo devolvió ni regresó al local, sino que el local permanecía cerrado, sin que existiera justificación para ello, por lo que la parte demandante, por cuanto su primera declaración, que era que lo declarara civilmente responsable, no se logró demostrar, porque el hecho fáctico de él, por el alegado, era que no se le había devuelto el local comercial una vez le hicieron las reparaciones de él, porque vuelvo y aclaro, hubo reparaciones del centro comercial y hubo reparaciones de locales en especial, como pasó con el aquí demandante, que su local fue ampliado. Entonces, él tuvo que sacar todas sus pertenencias de ahí. Durante ese periodo efectivamente estuvo cerrado totalmente mientras se hacían las reparaciones, pero una vez se hicieron las reparaciones, él se le devolvió su local. Hay una inspección judicial que se practicó en donde quedó la constancia que el señor, ese era un almacén de calzado, donde vendían calzado, y se dejó la constancia que funcionaba el almacén de calzado, habían unos exhibidos a la vista en sus respectivos estantes. Después él entonces alegaba ya no tanto, él alegaba además de que entonces era porque el acceso a su local comercial pues no era el más adecuado para que sus clientes llegaran. Pero como se dice, esas incomodidades y todo sí se previeron cuando pidieron la autorización a la Asamblea General para poder hacer las remodelaciones, y al hecho de hacer unas remodelaciones efectivamente se iban a presentar esos inconvenientes. El señor siempre tuvo conocimiento de todo eso, tuvo conocimiento de cuando se iban a hacer las remodelaciones, en qué consistían las remodelaciones. Mire que cuando le tocó entregar pues su local para efectos de que le hicieran la remodelación correspondiente, él la entregó, recogió sus cosas, las entregó, pero en el proceso está demostrado que a él le volvieron a entregar su local comercial. Entonces, por eso él entregó su local comercial, y después en ese terreno, como le llegó la carta donde decían que no le iban a renovar, a partir de ahí el señor tomó como que la decisión de no seguir pagando los cánones de arrendamiento. Por eso, pues, también concluimos que no era justificable por el solo hecho de las incomodidades, por cuanto él estaba enterado de todo eso y que se iban a hacer las remodelaciones que fueron debidamente aprobadas por la Asamblea General y del cual él tenía pleno conocimiento. Luego de eso, no intentó pues llegar a un arreglo con el arrendador, por lo menos en el expediente no aparece, de cómo iban a quedar las condiciones en el contrato que se iba a renovar. Y la posición que tomó, que cerró el local, no lo entregó, sino que lo cerró, y entonces tuvo que la parte demandada, o sea, el arrendador, o tomar pues otras medidas para poder recuperar el local. Entonces, en resumidas cuentas, la sala por eso llegó a esa conclusión de que el demandante era quien había cumplido el contrato, y que por eso no había lugar a declarar que era el demandado quien había incumplido, y confirmó la providencia proferida por el Juzgado 10º Civil del Circuito de esta ciudad. Gracias, doctora Camiña, por su presentación como juez de segunda instancia en este asunto. A continuación, escucharemos al honorable magistrado, doctor Luis Armando Tolosa, ponente de la decisión, con su presentación al respecto, con su diálogo al respecto. Doctor Tolosa, tiene usted el uso de la palabra.
Doctora Hilda, muchas gracias por la invitación que me hace aquí a estos diálogos tan interesantes. Debo agradecer lo mismo a toda la sala de la que forma parte, de la Corte, a Piedad, que ha estado juiciosa trabajando varios años en este programa, usándolo, y al equipo técnico. Y un gusto encontrar aquí a una importante magistrada del Tribunal de Barranquilla, la doctora Carmiña Elena, ¿sí? Y al señor juez, el doctor Edgardo, por estar presente en este importante evento. La sentencia que se discute, señores internautas y audiencia, tiene unos elementos relevantes de la vida cotidiana, como es el contrato de arrendamiento. Y ante todo, por el incumplimiento contractual que con frecuencia se presenta entre las partes, pero un ingrediente adicional en materia mercantil, que son frecuentes las disputas que surgen en el derecho nacional y en general en Europa y en América Latina. Como notan ustedes en la exposición que han hecho el doctor Edgardo y la doctora Carmiña, esta es una sentencia, la de casación del 23 de junio del 2021, y el demandante es una persona natural, Adrián Chiribi, contra Inversiones Eliat, la parte arrendadora que recibió en causabiencia, en sesión, el contrato. Gira en torno a la responsabilidad contractual. Por eso la primera pretensión es el incumplimiento contractual y el correspondiente pago de perjuicios por causa de las obras de remodelación, como lo que hacia el 2010 se proyectaron, y por la suspensión en la actividad mercantil en ese almacén de calzado Trento del demandante. Hubo inspecciones judiciales, todas las pruebas de rigor en primera instancia, y la apelación fue negada a las súplicas en las dos instancias, y el demandante presenta 3 cargos. Y sobre los cargos y la solución que sea la Corte, pueden surgir algunos problemas jurídicos que es importante señalar aquí para quienes están presentes. En primer lugar, el problema jurídico nodal central es el tema de qué clase de responsabilidad existe acá, y la Corte naturalmente, sin hacer una inquisición sobre las teorías unicistas o dualistas de la responsabilidad, entre responsabilidad contractual y extracontractual, enmarca el punto desde la responsabilidad contractual. Por supuesto que hace notar que existen elementos comunes, y justamente uno de ellos es la infracción de los deberes o de las disposiciones, y en este caso de la convención, y naturalmente que el daño y el nexo causal. Y en el caso de la responsabilidad contractual, pues aquí pues puede hacerse la discriminación tripartita de la culpa, dependiendo de los tipos de contratos, pero ese punto, digamos aquí, no, este punto de la culpa no es elemento que, ni tampoco el tipo de obligaciones o los títulos de imputación, no es elemento central. Hay algunos puntos concretos que giran sobre la reglamentación del contrato de local comercial que sí resultan relevantes aquí, y de la responsabilidad contractual en materia del contrato de arrendamiento. Y el primer punto, uno de los puntos que se pregunta, y la providencia, dado que el demandante llevaba más de 18 años, un segundo problema jurídico vital es si
existe o no derecho a la renovación por parte del arrendatario. La Corte en esta hipótesis, pues naturalmente que se finca en las reglas 518 a 524 del Código de Comercio para responder, dice, si tiene derecho a la renovación, y reitera allí, siguiendo también la doctrina de la Corte y la propia ley, pues obviamente que para ese propósito tiene que haberse vencido el contrato de arrendamiento, tiene que existir una ocupación consecutiva de 2 años, ¿sí? Y además debe haberse ejercido la misma actividad o haberse tenido el mismo establecimiento. Hay que notar que no opera o es una excepción al derecho de renovación que también lo establece allí la Corte, las hipótesis que trae el propio artículo 518. Y señalo el artículo 518 porque aquí tiene dos instituciones entrelazadas que son la renovación y por otro lado el tema que se enlaza con el desahucio, que son dos instituciones imperativas y de orden público. No habrá la renovación, como lo señala el texto, cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, cuando el propietario lo necesite. El propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para que un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviera el arrendatario, o cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado, y otras hipótesis que trae acá el texto. Y por otra parte, el Instituto del Desahucio son las dos instituciones que vienen aquí y que también van a ser abordadas. Entonces, pues, sobre este primer punto, si hay derecho a la renovación, lo precisa la Corte siguiendo la doctrina ¿y cuál es el trasfondo que tienen estas dos instituciones de la renovación y del desahucio? Son instituciones que están ligadas con la naturaleza propia del contrato de arrendamiento, con clara incidencia en la economía de un país, porque la renovación está anclada en la necesidad de darle permanencia a la actividad empresarial. El otro aspecto que encontramos en el fondo de estas dos instituciones es el surgimiento de derechos materiales e inmateriales, como lo presentó la doctora Hilda, es decir, derechos tangibles e intangibles que se encuentran alrededor del contrato de arrendamiento y que se procura preservar, tanto con relación al tiempo, con relación al espacio, con relación a los derechos que surgen. Otro elemento que encuentra la Corte y la jurisprudencia es que el contrato es un acuerdo que genera derechos y obligaciones recíprocas para las partes. Y además, en este caso concreto, que él encuentra una norma aquí como el artículo 1982 del Código Civil, que impone obligación de preservar y sostener y mantener la cosa arrendada para que cumpla su finalidad en consonancia con las reglas 518. El otro aspecto que también destacó usted, doctora Hilda, tiene que ser una buena fe como elemento que edifica estas instituciones, porque es estructural y trasciende la relatividad de los contratos, porque aquí nos encontramos con dos disposiciones que se dirigen o con un conjunto de disposiciones que se dirigen a darle naturaleza al contrato de arrendamiento mercantil cuando surge la renovación, y también frente al desahucio, de convertirse en un contrato dirigido en cuanto de alguna manera fija fronteras o límites a la autonomía de la voluntad. Y allí, pues cuando hablamos de un contrato dirigido es porque está restringido por
ya por normas de orden público o por interés general. Otro aspecto que es importante destacar es que estas disposiciones del 518, señores jueces y abogados, del 518 al 524 son de orden público, y eso lo ha venido sosteniendo la Corte, primero en su constitucional, con esa función constitucional de la que se despojó en 1991, y luego en reiteradas sentencias. Existe toda una doctrina probable desde el 71, cuando entramos aquí, agotamos la dualidad de códigos de comercio y unificamos el régimen mercantil. Y hasta la fecha han mantenido estos criterios que estamos señalando aquí sobre la renovación y el desahucio como garantías entrelazadas para la economía y para los empresarios y para quienes apuntan a la permanencia de una empresa. El otro problema jurídico aparte que podemos encontrar de la sentencia es si se genera responsabilidad contractual en el desarrollo del contrato, en la gestación del contrato de arrendamiento, en el desarrollo y en los fenómenos postcontractuales. Pues, naturalmente que pues, la Corte ha encontrado que sí se pueden generar responsabilidades de distinto orden, sí, y en el caso frente al arrendatario, frente a los derechos del arrendatario, que son los que entraron aquí en tela de juicio por turbación o perturbación. Hay un precepto en 1987 consonante con el 1986 y también con las obligaciones tripartitas del arrendador de 1982 por la turbación en el goce. De manera que la Corte en ese punto es explícita sobre ese particular en el asunto. Y tanto por negativas injustificadas a renovar en el caso concreto, como por las turbaciones de la providencia propias o de terceros. Aun cuando este punto de las turbaciones provenientes de terceros liga algunas precisiones en cuanto tiene que ver con las perturbaciones propias del arrendador o las turbaciones provenientes de terceros, porque habría que distinguir de acuerdo a las que dimanan de conductas fácticas y las que dimanan de disposiciones legales o de autos de autoridad, o sea, de terceros por actos de hecho o de derecho. Bueno, no es el punto. La Corte deja en punta la afirmación sobre establecer en la responsabilidad que le incumbe al arrendador al perturbar el goce o a la negativa injustificada a renovar o al ejecutar irregularmente el desahucio, como en este caso de las dos instituciones que planteamos. De manera que aquí esos puntos resultan importantes. Y la Corte, sobre la Corte cita unos antecedentes sobre estos temas, inclusive ya de la perturbación. Hubo un caso, por ejemplo, en donde la Corte ya de algún modo, en una sentencia de 1987, a veces había aproximado un análisis en puntos no iguales, pero con luz para el caso, donde dice: el arrendador no puede valerse por sí o por interpuesta persona para entrabar el goce de la cosa entregada a título de tenencia, puesto que el interés positivo del arrendatario para el caso concreto de acreedor se forja o estructura precisamente en el uso acorde para lo que ha sido arrendada. El respeto, por tanto, que aquel debe no se limita a entregar la cosa, sino que se extiende a que el aprovechamiento o utilización descanse sobre los designios del contrato. Y la perturbación no debe recaer siempre sobre el bien arrendado.
puede provenir de otros hechos de facilitación que muestran restricción de uso, como el cerramiento de un inmueble o la demolición, siempre y cuando se refleje una disminución en los resultados queridos del contrato y, si es del caso, no alcanzado. Entonces, en esto la Corte, pues, en otros segmentos y en otras decisiones venía planteando estos problemas que aparecen en esta sentencia reciente del 2021. Esto con respecto a las turbaciones o al impedimento del goce provenientes del arrendador o de terceros, y porque aquí hubo mallas plásticas, hubo material que impedía el acceso y que quedó plenamente probado. Otro problema jurídico que surge de la sentencia, y me excusan los ilustres magistrados, es si el no pago de arrendamiento durante la perturbación genera infracción contractual, porque la Corte se cita en tocarlo. Este es otro problema jurídico que se plantea. Y para los señores arrendatarios no es que no vayan a cumplir los contratos de arrendamiento, y para los señores jueces no. Es aquí cuando se presentan estos fenómenos, porque en 1973 pues impone que el canon o la renta se paga por el goce. Pero hay una regla del 1986 que ampara al arrendador sobre este particular de las molestias para que tenga la rebaja. Y si se impide, y si no se puede gozar el local, o si no se permite el acceso a la clientela, pues naturalmente que para la Corte resultó en la sentencia justificada la razón de no pago del arrendamiento durante la perturbación, ¿sí? Por causa de la infracción contractual imputable al arrendador. Otro problema jurídico que es importante presentar de la sentencia, porque son variados, es si la renovación del contrato de arrendamiento exige un proceso judicial o un reclamo paralelo. Este punto es muy importante, señores jueces, y sobre todo para los jueces de primera instancia que tienen cantidad de litigios en nuestro país, los jueces de pequeñas causas, los jueces municipales. ¿Qué responde la Corte aquí? No, señores jueces, necesitamos diligencia en la solución de casos, no demorar un litigio 6 meses para admitirlo, ¿no? Como frecuentemente para la sola admisión, ¿no? El 518 no consagra el supuesto para efectos de la renovación de que haya que adelantar un litigio sobre basta que se cumplan las premisas que siempre ha indicado la jurisprudencia. Sobre el particular es muy importante aquí en este aspecto recordar una sentencia del 27 de abril del 2010. ¿Por qué resulta importante? Porque la Corte ya había resuelto este problema. Claro, la Corte en esta sentencia de abril del 2010 estaba resolviendo un problema que se presentó en materia de arrendamiento y sobre las diferencias en la renovación del 519. Pero aquí es importante señalar, señores abogados y señores jueces y personas que están contactadas aquí, que la renovación no es la que exige un proceso o un litigio, sino que esto es para las diferencias de los elementos contractuales o a las reglas particulares que van a aplicar en la renovación, pero no con respecto a la renovación propiamente tal. Renovar no requiere un litigio. Eso en la sentencia del 27 de abril del 2010. Ahora, otro problema jurídico adicional que podemos nosotros rescatar aquí, múltiples problemas, voy a quitarles unos tipos, no sé si la doctora Hilda, para terminar aquí de bosquejar unos problemitas, no me demoro mucho. Y el otro problema, el desahucio exige algún requisito
sustancial o es de orden público en esta materia, de acuerdo a la tesis que venimos sosteniendo de la doctrina de la Corte, el desahucio en materia mercantil por los fines que tiene la empresa de la perspectiva económica y de la protección del principio de la autonomía y sobre todo el ejercicio de la empresa con fines duraderos y por los efectos económicos, obviamente son requisitos de naturaleza sustancial, y pues bien debe ajustarse a los fenómenos, a las premisas del 520 y por supuesto en consonancia con el 518, porque ese ha sido digamos que ese ha sido, y aquí se vuelve a reafirmar ese punto, y también en este aspecto da lugar a la infracción contractual. Entonces, ¿encontró la Corte probada responsabilidad contractual? Sí, claro, los elementos axiológicos, encontró el elemento daño, y aquí precisa el daño como vulneración de un interés de un derecho subjetivo, el perjuicio como la consecuencia del daño y por supuesto la indemnización como el elemento resarcitorio. Aquí es importante para los señores jueces en los dictámenes que practican con frecuencia que la Corte vuelve a recordar unos criterios sobre el peritaje, sobre la experticia técnica para que sea fiable. Y aquí recuerda una sentencia, la C51, una sentencia de casación C5186 del 8 de diciembre del 2020. En esta sentencia, la Corte corrige una posición sobre el conocimiento científico afianzado, porque frecuentemente en materia de peritajes se toma información de Internet, se toma o que no tiene ninguna fiabilidad y resulta sumamente falible, deleznable. Y entonces en este punto hay algunos criterios que están allí que vuelvo a insistir, como el de validez y aceptabilidad del método o de la técnica, la aplicación, la adecuación, la coherencia del método con los hechos. El dictamen debe tener una consistencia interna de causa-efecto entre la motivación del dictamen, los hechos que respaldan el dictamen, las pruebas y las conclusiones. Y por supuesto la idoneidad del experto, ¿sí? Es distinto un artículo científico respaldado por pares académicos que cualquier información que está colgada en Internet sin saber de cuál año es, y la ciencia está cambiando todos los días frecuentemente. Pero aquí la Corte vuelve sobre ese punto porque enjuicia los dictámenes y realmente se separa para obtener elementos interpretativos a partir de algunos elementos con fundamento en el principio de equidad para resolver. En fin, son múltiples los problemas, como esto es decir, las reformas, las reparaciones locativas y la no garantía, por ejemplo, de acceso a la clientela, unos problemas particulares. Frente a un local pueden generar responsabilidad de incumplimiento contractual y naturalmente que sí, en fin, hay una serie de problemas concretos sobre la vida diaria y que los encuentran señores abogados y jueces en esta sentencia y que les resulta útil por parte de la Corte Suprema y de la doctrina que allí está, que simplemente reitera o explica algunos otros puntos adicionales. Debo agradecerles la invitación a este diálogo a todos ustedes. Doctor Luis Armando, muchísimas gracias. Siempre el tiempo es inexorable. Quisiéramos tener mucho más para poder dialogar. Desafortunadamente nos toca atenderlo, porque como lo dije, es inexorable. Yo quisiera resaltar, ustedes ya escucharon al doctor los problemas jurídicos que aquí se plantearon, y yo quisiera resaltar, que lo tocó al final, la utilización en materia de la valoración y en materia de la acreditación de la existencia del perjuicio, la utilización de criterios de equidad, el sentido común, aunado a la razonabilidad, desde luego, extractada de datos contenidos en la experticia, para solucionarle los problemas a las personas
a los contratantes, a los negociantes, cuando nos encontramos en presencia de un lapsus, como ocurrió en este caso, en el parámetro comparativo usado para cuantificar especialmente perjuicio. Le agradezco muchísimo, doctor Luis Armando Villabona, le agradezco muchísimo a la doctora Carmiña Elena González Ortiz. Como ya lo había anunciado, la doctora Carmiña es magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, quien conoció la segunda instancia. El doctor Luis Armando fue ponente de la decisión de la Corte, y al doctor Edgardo Luis Vizcaíno Pacheco, autor de la primera instancia. Escucharon ustedes una remirada a una situación, escucharon ustedes las palabras del doctor Vizcaíno frente a su propio trabajo, y las palabras de la doctora Carmiña frente a su propio trabajo. Y la presentación del doctor Luis Armando. Esa es la utilidad y ese es el plus o la ganancia, si queremos hablar en términos negociales, de este tipo de espacios como el que propugna la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de diálogos. Solo quiero decirles muchas gracias a quienes nos están escuchando, a quienes participaron, a Piedad y a todos los integrantes del equipo que hacen operativo, que hacen viable esta actividad que realizamos, y los esperaremos ya. Piedad les va a decir cuándo. Muchas gracias, Piedad. Muchas gracias, doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a los doctores Luis Armando Tolosa Villabona, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a la señora magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, a la doctora Carmiña Elena González Ortiz, al señor juez 10º civil del Circuito de Barranquilla, al doctor Edgardo Luis Vizcaíno Pacheco. Muchas gracias por acompañarnos, y a ustedes los invitamos para el próximo diálogo, el martes 9 de agosto, con otro tema de interés nacional. Recuerden que este y todos los diálogos los encuentran publicados en nuestro canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Los invitamos a suscribirse y activar las notificaciones. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.